permiso de todos ustedes, vamos a dar inicio a esta presentación de una de las actividades más importantes en términos de libros que ha hecho nuestro Estado Plurinacional de Bolivia y que hemos traído para que esta feria, la Feria de Azcapotzalco, en la cual participamos por primera vez, para que esta feria, decía, nos pueda escuchar y recibir un poco de nuestro país. Queremos saludar a cada uno de ustedes, creo que podemos hacerlo incluso por su nombre, ¿no? Y queremos saludar a todos los hermanos que nos van a ver en la cuenta de YouTube, tanto de la Embajada como también aquella que se pueda reproducir por medio de la delegación. En esta oportunidad voy a compartir la mesa con Jaime Iturri. Jaime Iturri tiene para presentarlo varias facetas. En este caso nos interesan solamente dos. Una, que él es escritor, es literato, además de que es licenciado en literatura, también tiene la licenciatura en comunicación y nos ha traído a esta feria. Él va a presentar mañana un libro que tiene que ver con estudios culturales desde la comunicación. No sé si eso he dicho correctamente, pero esa es más o menos la idea, ¿no? Una veintena de libros de Jaime Iturri, compatriota mío, para poder trabajar en esto. Pero la segunda faceta para presentarlo es que él es director de uno de los canales de televisión más importantes que hay en Bolivia, la red ATV, ¿qué quiere decir? América TV. No, Asociación de Televisoras Bolivianas. Ah, correcto, de la Asociación de Televisoras Bolivianas, y estamos en esta oportunidad compartiendo la mesa con ustedes. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Voy a darle a Jaime el micrófono para que salude, pero para que todos entendamos qué vamos a presentar en los próximos 40 minutos. Vamos a presentar la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, que es el esfuerzo editorial más importante que ha tenido Bolivia, creo yo, en toda su historia. En realidad, en lo que van a ser los 200 años en que Bolivia se establece como Estado, primero como República y en los últimos 12 años o 10 años como Estado plurinacional. Antes de empezar esta presentación, quisiera darle la palabra a Jimmy para que él pueda presentarse acompañándonos en esta ocasión. Gracias, José. Bueno, si hay un país que se parece a Bolivia en toda América Latina es México. Aquí los bolivianos nos sentimos como en nuestra patria. Al punto de que yo he nacido en México, en Condesa. Mis papás vinieron a estudiar, estudiaron en la UNAM, hicieron un alto en el camino, pues me he ido 1,84 m. Y aquí estamos. He vuelto a México muchas veces y siento que el lenguaje, la forma de hablar, la forma de comer, la comida, todo me recuerda a mi Bolivia. Lo dijo José, la biblioteca de los 200 ejemplares que van a formar la biblioteca que conmemora 200 años de libertad de Bolivia es el esfuerzo editorial más grande y precisamente sobre eso vamos a hablar enseguida. Mientras nosotros empezamos a hablar, ¿sí?, cada uno de ustedes va a recibir los libros de la Biblioteca del Bicentenario de obsequio nuestro. Vamos a regalarles a todos ustedes libros del Bicentenario. Entonces, claro, el primero que reciba los libros va a decir que yo estoy mintiendo y que le han entregado solamente unas tarjetitas, nada más. En realidad lo que estamos haciendo es entregarles unas tarjetas que tienen detrás, esto es muy importante, un código QR. Ese código QR, hermanos queridos, es en realidad el libro. Se baja una aplicación, se hace que la aplicación lea el código QR y en su celular, en su tableta, ustedes tienen uno de los libros que vamos a presentar.
Pero más que este juego de las tarjetas, lo que queremos es que miren en el obsequio que les estamos dando, que miren físicamente las tapas de los libros. Y pueden, inmediatamente después, ir al stand de Bolivia y mirar los primeros 30 títulos de esta colección que les estamos presentando. Uno dice, ¿cómo es eso? Que una colección que tiene 200 títulos, que tiene 200 libros distintos, es lo que estamos presentando acá. ¿Qué es esto? El año 1825, Bolivia organiza su estado por primera vez, el 6 de agosto, se presenta al mundo como un nuevo país y van a pasar 200 años hasta el año 2025, donde se les ocurrió a un grupo de escritores, a un grupo de gobernantes nuestros, adicionalmente, una manera de festejar eso que en los próximos años, en 7 años más, será el bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia, primero República y luego Estado Plurinacional. ¿Cómo festejamos 200 años? Una de las formas fue la decisión de publicar las 200 obras más importantes del texto, del libro boliviano. Imagínense ustedes, eso es un poco más difícil de hacer, imagínense ustedes que en México se decide hacer una obra de este tipo. Eso implicaría, por supuesto, empezar una gran discusión, ¿no es cierto? Porque habría que pensar, y eso es lo que ocurrió en Bolivia, decidir qué libros se publican. ¿Cuáles son los 200 libros más importantes de la historia de Bolivia, de México, de cualquier país que decida hacer una colección de este tipo? Pero bueno, esto empieza a complicarse cuando pensamos y decimos, ¿quién va a decidir cuáles son esos 200 libros? Yo les estoy contando lo que en realidad nos ha ocurrido, ¿sí? Vino la idea y empezaron las dificultades, los problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, ¿quién decide los 200 libros? ¿Llamamos a quién? ¿A los directores de las bibliotecas más importantes? ¿Llamamos a los rectores de las universidades más importantes? ¿Llamamos a los escritores que han vendido más libros? ¿Llamamos a las editoriales, que son los que en realidad comercian con los libros, para bien, para mal, lo hacen? ¿Llamamos a los autores de libros más jóvenes? ¿Llamamos a los escritores más bien de narrativa, de literatura propiamente, o llamamos a aquellos que hacen ensayo? ¿Hay que llamar o no hay que llamar a las hermanas o a los hermanos que han escrito sobre gastronomía? ¿Quién decide? Eso es lo primero que entró en discusión después de este día. Y en Bolivia lo que se hizo es organizar un comité de selección donde de todo esto que les he dicho, de todos estos grupos que les he dicho, se eligieron a las personas que convencionalmente, en acuerdo más o menos común, ¿sí?, podían tener la capacidad de elegir a las 200 obras. Yo no me animo a decir un nombre en México, pero podría intentar, con cargo a equivocarme fuertemente. Si yo hiciera, ahora sí, yo me pongo en medio, si yo hiciera un trabajo de este tipo, después de estar un año acá en México, yo le invitaría entre 10, entre 20, entre 30 personas del comité al Paco Ignacio Taibo II. Yo no sé si alguien no esté de acuerdo, pero me da la impresión de que convencionalmente podría estar en esa comisión. Imagínense lo difícil, yo sé que varios de ustedes, o alguno, no está de acuerdo. Imagínense lo difícil que fue conformar ese comité. Al final lo logramos, se eligió el comité. Hombres, mujeres, de distintas regiones, de distintas edades,
de distintas actividades en cuanto a lo que escribían, al tipo de escritura, y se organizó un comité que no tuvo, aquí está lo interesante, no tuvo oposiciones sustanciales, no tuvo grandes discrepancias al interior de los círculos de las personas, digamos, que estaban enteradas del asunto. Pero si eso fue un problema, el problema más grande empezó cuando ese comité se reunía, porque aquí empiezan las cosas. Imaginemos que todos, no somos muchos además, creo que nuestro comité no tenía tenía un poco más de personas que las que estamos acá presentes. Imaginemos que nos reunimos todos. Ahora vamos a decidir, primero, qué tipo de obras entran. Les decía un poco al inicio, van a ser obras de historia. Parece que sí, creo que nadie se opuso a que fueran algunas obras de historia. ¿La geografía va a entrar o no? La geografía es polémica, o sea, no necesariamente son textos. Estamos hablando de fundamentalmente mapas. ¿Pueden entrar o no entrar en la colección? Primera discusión. Van a entrar evidentemente las letras, la literatura, la novela, el cuento, la poesía. Ahí no había discusión, pero sí había discusión de que si vamos a tener un buen libro sobre la plástica, sobre los cuadros, la pintura, ¿va a entrar o no a la colección? No es propiamente texto, ¿no? Hay textos sobre eso, pero ¿podrán entrar o no podrán entrar? Y luego se habló de las otras ramas, ya no de historia o geografía, sino de aquello que se ha hecho últimamente, textos de sociología, de antropología, de arqueología, de ensayo de coyuntura, textos en realidad más políticos algunos que de las ciencias sociales. Se acabó agrupando esto en sociedades. Y luego en el texto entran, en la colección van a entrar los diccionarios escolares, los diccionarios especializados, los diccionarios de lenguas indígenas. O sea, imagínense lo que significó para discutir las áreas. Y luego, una vez que se resuelve eso, y se resuelve de la siguiente manera, hay 69 de los 200 títulos se refieren a historias y geografías. La geografía sí entró. Letras y artes, 72, sin hacer demasiada discriminación todavía. 49 textos sobre sociedades y 10 textos sobre diccionarios y compendios. ¿Sí? Ese es en grandes números lo que tienen estos 200 títulos. Y luego entra la otra discusión que además es verdad que ocurre, las regiones. Una vez que están establecidas las áreas, empiezan a plantearse los autores, los textos, y parte una discusión. Hay que equilibrar los textos de las distintas regiones. ¿Estamos de acuerdo o no? Inicialmente sí, pero hay regiones que no se desarrollaron sino a partir de la mitad del siglo XX, por lo tanto no produjeron literatura, no produjeron ensayo en todo el siglo XIX y la mitad del siglo XX. Tienen que entrar igual esas regiones que, en nuestro caso la Amazonía, ¿sí? Esas regiones que se desarrollaron posteriormente deben tener el mismo peso numérico que aquellas que tienen miles de años con presencia de las poblaciones fundamentalmente indígenas, luego la colonia y la república. Esa es una discusión que se presentó, pero no es la única. Y tenemos que tener una colección de 200 textos. En este caso, hay mayoría de mujeres en el público, y tiene que haber mitad de textos escritos por mujeres y la otra mitad de textos escritos por hombres. La misma discusión. No es que ocurre lo mismo que en las regiones, pero casi lo mismo. El tema de las mujeres, voy a hacer una comparación que puede no ser muy estricta, pero démonos cuenta.
la presencia de las mujeres en las universidades, demostrado prácticamente en toda América Latina. Desde los últimos 7 años hay más mujeres que hombres en las universidades. No hay error, por lo menos debiera ser mitad-mitad, pero los textos son de 200 años. Esos textos que empiezan a trabajarse, algunos durante la colonia, se han elegido algunos que tienen todavía origen de la colonia, la guerra de independencia, los primeros 50 y luego yo diría los primeros 75 y 100 años de república, de Estado boliviano. Una que otra mujer aparece, Jimmy me hizo la aclaración, publicando, quizás escribía más que lo que se publicaba, pero no se conocieron los textos. Entonces, ¿debemos tener 50% mujeres, 50% hombres? Parece que no. Yo ya revisé los títulos y no se decidió por eso, sino más bien se decidió por la importancia que tienen en las distintas áreas cada uno de los textos. Y la misma discusión aparece con las generaciones. Debemos priorizar en esta colección a los textos escritos por jóvenes más que por adultos no necesariamente mayores, sino ya maduros. Debemos dar espacio para eso que es importante en la evaluación que hace cada uno de los países de su literatura, de su texto, de su ensayo. Otra discusión muy interesante, otra vez, no necesariamente debe ser igual, sino apelando. Bueno, esto es más o menos lo que ocurrió en Bolivia. El vicepresidente Álvaro García Linera tiene una frase que me gusta a mí decir cuando termino de explicar esto. Antes de mostrar que como el comité no siempre tenía unanimidad, no siempre tenía consenso al interior, decidieron abrir la discusión en la página web de la vicepresidencia, en el internet, para que la gente opinara. No para que decidieran, no se hizo ninguna votación, referéndum, nada tampoco por el estilo, pero se tomó en cuenta la opinión en el internet. Y eso, yo lo sé porque tengo amigos que han estado en el comité, yo sé que eso influyó en la decisión cuando había grandes dudas en algunos de los textos. El presidente Álvaro García Linera dice que fue muy interesante porque se tuvo a un país entero discutiendo de libros. Imagínense el logro. Evidentemente fueron unas semanas, pero fue uno de los temas que era tapa de periódicos, que era motivo de entrevistas de televisión, y al final acabamos con eso que está en el stand de Bolivia y que les invito a ver y que les hemos dado solamente 8 títulos. Esto es lo primero que quiero compartir con ustedes. Precisiones más sabrosas las tiene Jimmy, pero en el mismo sentido. Esta presentación, no esperen que diga nada más, sino cómo lo hicimos, cómo presentamos y qué tipo de libros son los que estamos ofreciéndoles a ustedes en esta feria. Adelante, hermano. Gracias. Bolivia tiene 11 millones de habitantes y una tremenda capacidad organizativa. Hay asociación de maridos golpeados, dos bolivianos ya forman una asociación, un sindicato, pero también 3 bolivianos forman 2 asociaciones, es decir, a la par que somos muy buenos para organizarnos, también somos muy buenos para no ponernos de acuerdo. Recuerdo en Argentina cuando fui a hacer un trabajo con los migrantes, un argentino que trabajaba con los campesinos bolivianos me decía, ¿por qué se pelean tanto? Y de verdad, ponernos de acuerdo es pues difícil. Antes de la Biblioteca del Bicentenario, desde el Ministerio de Culturas, hicimos una experiencia de las 10 novelas canónicas, las 10 novelas más importantes en Bolivia. Al final las 10 novelas fueron 15, porque no nos poníamos de acuerdo en cuáles eran las 10. Y si seguíamos discutiendo iban a ser 20 o 25. Menos mal la Biblioteca del Bicentenario reúne 200 obras, porque si eran 50 seguiríamos discutiendo hasta el día de hoy. Y en algunos casos también fuimos a la tercera capacidad de los bolivianos, es que después de pelearnos encontramos consenso. Como no encontrábamos una obra que defina lo que era lo mejor del periodismo boliviano, una obra que resuma
en un autor, lo mejor porque había muchos artículos, muchos periodistas. Entonces llegamos a la solución de que lo que había que hacer en algunos temas era antología. Y ahí metes a 20 autores y listo. Entonces va a haber un libro de la antología de lo mejor del periodismo boliviano. Otra antología de lo mejor sobre la gastronomía, ¿sí? Lo mejor sobre escritos, ensayos sobre pintura y arte. Eso nos permite tener 200 libros, pero casi 500 autores, o un poco más quizás, porque algunos de los trabajos se siguen haciendo. ¿Sí? Buscamos el criterio inclusivo, porque en periodismo nomás seguro que hay 20 buenos libros. Pero ¿cómo meterlos todos? ¿Cómo hacer que entre 200 haya? Todavía hay varios, entre ellos el que les habla, que considera que en esos 200 hay obras importantísimas en la historia de Bolivia que no están contenidas. Pero bueno, este es el mayor esfuerzo editorial, lo decía José, que hemos emprendido, y hubiera sido imposible este esfuerzo editorial sin Álvaro García Linera, vicepresidente del país, un hombre además que ha estudiado en México, como ustedes saben, que ha vivido en México mucho tiempo, y que hizo este esfuerzo que tiene, por un lado, el resumen inacabado, como todo resumen, de lo que ha sido nuestro país en esos 200 años, pero que también tiene la gran facilidad de acceso, que cuesta el equivalente, esos libros cuestan en Bolivia el equivalente a 100, 120 pesos mexicanos. Es decir, de verdad accesibles a cualquiera. Fotocopiarlo es más caro en algunos casos. Entonces, y además está el QR que permite que cualquiera se lo pueda bajar para su tablet, para su celular, en fin. Y hay libros que ya han llegado a su cuarta edición aquí, por ejemplo, la antología del cuento boliviano, hecha por Manuel Vargas, ya está en su cuarta edición. Se ha convertido entonces en un suceso editorial. En Bolivia se publica mucho. Para que ustedes se den cuenta, se publica el doble de cantidad de títulos que en Chile, aunque Chile tiene una economía mucho más fuerte. Escribimos mucho, publicamos mucho, leemos poco. ¿Sí? Vendemos 200, 300 ejemplares, pero un tiraje ya de 2.000 o 3.000 ejemplares es casi inimaginable. Y estos libros sí tienen un tiraje de 4.000 bolivianos. Es decir, hemos logrado de alguna manera que la gente pueda acceder, pueda encontrar y pueda interpretarse. Entre las curiosidades, no han comenzado a publicarse el tomo 1, el 2, el 3, no. Hemos comenzado por el 186. Y así está en desorden. Luego viene el 22, en fin. ¿Por qué? Por problemas editoriales. Cuando ya nos pusimos de acuerdo cuáles eran las 200 obras, descubrimos que muchas de esas obras tenían los derechos de autor entregadas a alguna editorial. Y las editoriales son un negocio. No sea en México, ¿no? Pero en Bolivia y en el mundo capitalista las editoriales son un negocio. Y lo que importa es la plata, el listo. Negociar con las editoriales para que cedan los derechos por esta edición es otro largo camino que se ha emprendido. Pero creo que al final, cuando llegue el año 2025 y podamos concluir la edición de estos ejemplares, habremos hecho un movimiento editorial importantísimo y un movimiento de discusión, porque no solamente es editar, es leerlos, es discutirlos, es que se conviertan de texto en las aulas universitarias, en las escuelas, en los colegios. Hay una bellísima antología del cuento infantil, por el que está como el libro más vendido de todos los que hasta ahora, que más o menos son 30 y que se han publicado. Entonces, es un momento para redefinir a Bolivia, y la vamos a redefinir desde el texto. Para entender el contexto, lo vamos a hacer desde el texto, desde la lectura, desde ese espejo roto que es la literatura y el ensayo, ¿no? Ese espejo que distorsiona la imagen, pero que al mismo tiempo nos devuelve muchas imágenes de nuestra mismidad, de quiénes somos nosotros. Creo que este esfuerzo es saludable, no solamente para hablar de los 200 años que hemos vivido, sino de los 200 que vendrán, para proyectarnos, para entendernos. Todo país se construye en base al imaginario, y eso es lo que logran los libros. La estructura de la bolivianidad se logra con una novela, Juan de la Rosa, que está en la lista. La estructura de mi ciudad, La Paz, se logra con obra de teatro, Los Lanza.
Es decir, es la narrativa la que logra estructurarnos, construir ese imaginario, construir la visión mítica de aquello que nos une, de lo que nos desune, pero al mismo tiempo que nos permite vernos en el espejo como iguales. Gracias, Jimmy. Yo quiero terminar esta presentación solo dándoles algunas puntualizaciones más de la colección. Si se ve la página web de la colección, la pueden ver ustedes con www.bbb, ni modo, ¿no? BBB. Primero que pueden bajar los libros de allá también, no solamente por medio del código QR, los primeros que están ahí, sino algunas puntualizaciones. Cada año, hasta el año 2025, vamos a publicar más o menos 30 libros, porque el año 25 es que vamos a concluir de publicar los 200. Eso es bueno que entendamos todos. En segundo lugar, los académicos que resolvieron cuáles son las 200 obras fueron 35, es un grupo bastante grande, pero es bueno tenerlo presente. Por último, que la mayoría de las obras que se van publicando se van incorporando en la currícula de las distintas escuelas y colegios del Estado Plurinacional. Hay algunas muy significativas, por ahora de historia y literatura, hasta ahora 4, que han merecido específicamente un decreto supremo que incorpora en la currícula de las distintas escuelas. Eso es lo que tenemos para ustedes. No sé si todos ya tienen el obsequio que trajimos. Si estamos, les agradecemos mucho el compartir con nosotros. Agradecemos también a los hermanos que nos siguen por las redes y que posteriormente podrán ver esta pequeña presentación. Con eso nos despedimos, Jimmy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido.